Muy buenos días y bienvenidos a Cantabria por la mañana en este martes 12 de junio, en el que comenzamos haciéndoles una propuesta para esta misma tarde. A las 7:30 en el Ateneo de Santander presenta su primera novela, Alaitz Leceaga, El bosque sabe tu nombre. Y aquí en Cantabria por la mañana tenemos la suerte y el privilegio de tenerla con nosotros horas antes de esta presentación. Alaitz, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida a Cantabria por la mañana, un placer que estés con nosotros, como decimos, en este debut con esta novela, El bosque sabe tu nombre. Apasionada de novelas victorianas, de terror y sagas familiares. Has publicado numerosos relatos cortos. ¿Y en qué momento decides dar el salto a la novela? Pues la verdad es que fue muy curioso porque sucedió hace unos 3 años más o menos. Bueno, estaba yo paseando por unos acantilados que hay muy cerca de mi casa, donde vivo ahora, y bueno, mientras paseaba por ahí entre las hierbas altas vi un zapatito, era un zapatito rojo de niña. Entonces, bueno, empecé a preguntarme cómo habría llegado hasta allí este zapato, ¿verdad? Porque no es lo típico ¡Qué misterio! Sí, no es lo típico que esperas encontrarte ahí. Entonces, bueno, empecé a pensar en aquello, en la niña, en la dueña del zapatito, en quiénes serían sus padres. Bueno, la verdad es que las preguntas fueron creciendo, creciendo, y yo creo que eso fue un poco la chispa, ¿no? La chispa de la que después se convirtió, bueno, pues en la hoguera en la que se ha convertido El bosque sabe tu nombre, ¿verdad? Y yo creo que esa fue la primera vez que se me ocurrió, ¿no? La primera cosa que tuve fue aquel zapatito, todo empezó con eso. Digamos que esta historia que nos vamos a encontrar en esta novela surge un poco de ahí, de ese zapatito que te encontraste. Sí, 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 efectivamente. Además, yo siempre he sido una niña con mucha imaginación ya desde pequeña, ¿no? Entonces, bueno, solía imaginar, yo creo que un poco como casi todas las niñas que no tienen hermanas, solía imaginar que tenía una hermana gemela y, bueno, pues que vivíamos muchas aventuras juntas, ¿no? Entonces, bueno, de ahí yo creo que viene un poco el asunto de las gemelas protagonistas de la historia, ¿no? De aquella niña que solía imaginar a la hermana gemela aquella, sí. Hablas de esas dos hermanas gemelas, protagonistas en parte del Bosque sabe tu nombre. ¿Qué se van a encontrar los espectadores en esta novela? Pues la verdad es que sobre todo yo te diría que es la historia de una familia, ¿verdad? Te diría que es la historia de una familia, además una familia muy, muy poderosa, porque bueno, ellos son los propietarios de una mina de hierro aquí en el Cantábrico, ¿no? En la vertiente cantábrica. Y la verdad es que bueno, no solo son los propietarios de la mina de hierro, ¿no? También son un poco los propietarios de todo el pueblo, de todas las personas que trabajan en la mina. Y te diría que sobre todo es la historia de esa familia, ¿no? Y de una de las hijas de esa familia, para no destripar mucho la historia. Hablamos en esta novela de un gran protagonismo que cobran las mujeres, sin desvelar mucho más allá, porque no podemos contarlo, tienen que leérselo, además merece la pena El bosque sabe tu nombre, pero la naturaleza, Alaitz, en esta novela también cobra un gran protagonismo. Sí, sí, efectivamente. A mí una de las novelas que más me gustan son esas en las que la naturaleza, los escenarios, no son solo el teatro, ¿no? El lugar donde suceden los hechos, donde viven los personajes, sino que de alguna forma son también un personaje más, ¿no? Tienen vida propia, por así decirlo. Entonces, bueno, yo creo que casi cualquiera de la zona pues va a reconocer rápidamente el mar Cantábrico, los bosques que tenemos aquí. O sea, es una cosa que en cuanto el lector sea de aquí, rápidamente va a poder identificar el paisaje. ¿En qué época está ambientada esta novela? Pues la historia comienza en los años 20 del siglo pasado y bueno, de ahí va avanzando un poco hasta los primeros años 40, sí. Y podemos contar un poco, por lo menos, quizá algún don que tienen las hermanas. Sí, las dos hermanas gemelas, bueno, pues ellas son poseedoras de un don único y especial que se transmite de generación en generación a través de las mujeres de la familia. Bueno, a cada una de ellas le afecta de un modo diferente. Entonces, bueno, ese don, ese poder único que tienen, pues a veces es una ayuda para ellas en algunas situaciones complicadas y otras veces, por el contrario, bueno, pues podríamos estar hablando de que es también un problema tremendo en algunas situaciones. Hablamos de familias, de sagas familiares. ¿Qué tendrán esas sagas familiares, Alaitz, para que nos enganchen tanto en las historias? Sí, la verdad a mí siempre, además es un género que siempre me gusta mucho leer también, disfruto mucho con ese tipo de género. Y la verdad es que yo creo que nos gusta un poco bucear, ¿no? En la historia de otras familias, ver cómo viven, sus casas, sus secretos sobre todo, ¿no? Y bueno, hay bastantes secretos familiares también en esta novela. Una historia a través de 600 páginas que, como le comentaba a Alaitz antes de empezar esta entrevista en directo a Alaitz, una historia que te engancha desde un primer momento, capta la atención del lector.
Gracias. Sí, la verdad es que yo soy una gran lectora, porque bueno, antes que escritora me considero lectora un poco como casi todos los escritores, ¿no? Y la verdad es que disfruto mucho con las historias en las que no sabes lo que va a suceder, ¿no? En las que tienes la necesidad de seguir pasando páginas y páginas, porque bueno, cada giro, cada final de capítulo y tal te atrae mucho. Y la verdad es que cuando me senté a escribir quería un poco plasmar eso que a mí tanto me atrae como lectora en la novela, ¿no? Y bueno, pues confiando un poco en que los lectores también se dejaran atrapar por la historia. A la hora de sentarte a escribir El bosque, sabe tu nombre, una idea que surgió en cierta manera, ¿no? En ese paseo por los acantilados en los que encontró ese zapatito rojo que nos comentas, ¿sabías cuando te sentaste a escribir cómo iba a terminar esta historia? O digamos que a medida que ibas escribiendo iban surgiendo cosas. Yo soy muy puntillosa con todo lo que con todo lo que tiene que ver con la escritura, ¿no? Me considero a mí misma una ratita de biblioteca, la verdad, y la verdad es que me gusta planificarlo todo mucho. Entonces, bueno, antes de teclear, propiamente dicho, para comprendernos, ¿no? Para entenderlo claro, antes de sentarme al ordenador a escribir, tenía muy claro los capítulos, el desarrollo de los personajes y tenía muy claro el final, porque bueno, yo soy de ese tipo de escritores que necesita tener claro el final para poder ver el camino hasta ahí, sí. ¿Cuánto tiempo has tardado aproximadamente hasta que El bosque, sabe tu nombre, ha nacido? Pues lo cierto es que sumando toda la parte de documentación, investigación y tal, porque los detalles también son bastante importantes para mí, y luego la parte de escribir, la parte de teclear al ordenador, te diría que 1 año y medio largo en total ya me llevó, sí. Una mujer muy planificada que sabía ya desde un principio cómo iba a terminar la historia. ¿El título lo sabías desde el principio? ¿Lo has dejado para el final? ¿Y por qué El bosque, sabe tu nombre para titular esta primera novela? Sí, la verdad es que el título surgió casi de forma natural, ¿no? Surgió casi como una especie de pequeño resumen, me gusta a mí pensar que son los títulos, ¿no? De la historia. Y la verdad es que casi cuando me senté a escribir ya tenía muy claro cuál iba a ser el título. Luego, bueno, pues también charlando con la gente de la editorial les encantó el título y bueno, al final se convirtió en el título definitivo de la novela, sí. Una novela que salió al mercado el pasado 24 de mayo y que está teniendo un grandísimo éxito, Alaitz. Sí, la verdad, la acogida aquí en España está siendo increíble. Ya incluso antes de publicarse la novela, algunas de las mejores editoriales en España pujaron por los derechos, se hizo una subasta por el manuscrito, que bueno, es una cosa bastante inusual. Y bueno, después de aquello fuimos a la Feria del Libro de Frankfurt en Europa, que es una de las más importantes. Y lo mismo, ahí los editores extranjeros, pues bueno, ya habían oído hablar de la novela y se repitió un poco el proceso. Y la verdad es que está gustando mucho. Ahora que ya empiezo a tener un poco de trato con los lectores, que ya ha dado un poco de tiempo que la gente lo lea, la verdad es que mucha gente pues se me acerca o me contacta a través de las redes sociales y me dice, bueno, me ha gustado mucho tu historia o me veo muy identificada aquí. Es muy bonito eso. ¿Cómo estás viviendo este momento tan dulce? Bueno, la verdad es que con mucha ilusión, ya te puedes imaginar, ¿no? Un momento semejante es casi el sueño, ¿no? De cualquier escritor, sí. Con mucha ilusión, también con calma, intentando mantener los pies en la tierra, ¿no? Pero sobre todo muy contenta con todo lo que está sucediendo, sí. Y de hecho podemos contar a los espectadores que incluso ya se está hablando de la posibilidad de que El bosque, sabe tu nombre, pase al cine. Sí, hay mucho interés en los derechos, entonces, bueno, pues ahora mismo se están negociando los derechos audiovisuales de la historia, sí. Para todos aquellos lectores que todavía no hayan tenido la oportunidad de sentarse a leer El bosque, sabe tu nombre, o que quizá todavía no hayan escuchado hablar de esta novela, ¿cómo la definiría su autora? Pues yo te diría que es una saga familiar con un pequeño elemento mágico distribuido a lo largo de las páginas, muy pequeño, y sobre todo yo te diría que es el tipo de novela que cuando llegas a tu casa después de un día cansado en el que quieres desconectar con todo, yo es el tipo de novela que elegiría para mí, ¿no? Porque bueno, ese es un tipo de lectura que a mí me gusta mucho también. Entonces, bueno, quería que de alguna forma la gente pudiera olvidarse un rato de su vida normal y bueno, pues zambullirse un poco en la historia. Alaitz Leziaga, ha sido un verdadero placer tenerte en Cantabria por la mañana y muchísima suerte, que estoy segura que la vas a tener, que ya la está teniendo con esta novela El bosque, sabe tu nombre. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. A todos ustedes, esta tarde, 7:30, Ateneo de Santander, tienen una cita con esta autora y con esta maravillosa novela. Nosotros hacemos una breve pausa y estamos de vuelta.